Bueno, el propósito entonces de la primera clase, de la primera parte de la clase de hoy es retomar los temas de la clase grabada de una manera muy sintética y recibir las consultas de ustedes acerca del video o de las fuentes primarias de los textos cusanos que tenían que leer para hoy. La clase tenía como propósito mostrar una mens que como Imago Dei es para el cusano sobre todo activa. Por eso la llama viva Imago Dei. Esa actividad, como podrían haber inferido a partir de lo que presenté en el video, tiene que ver, por una parte, con el hecho de compartir una virtud del ejemplar. El ejemplar es la mente divina. Y esa virtud del ejemplar es ser, sobre todo, productiva. Pero además, la característica del ejemplar es ser una mens, un intelecto absoluto, creador, que no tiene en sí rationes o ideas. Esto es muy importante. Y aquí hay un punto bien significativo respecto de la tradición platónica medieval, porque para el cusano el logos no es el lugar de las ideas, como para todo el platonismo medieval que depende un poco de la cuestión acerca de las ideas de Agustín, que ustedes conocen muy bien. Incluso Eckhart, nosotros vimos que en el Génesis plantea, en el comentario al Génesis, que Dios confiere el ser inmediatamente, pero la determinación la realiza a través de las rationes, tomando esta idea de ratio o idea en el logos divino. Para el gusano, y quizá esto sea una especie de influencia de la tradición ocamista, Dios no crea a través de ideas, solamente esto, Dios no crea a través de ideas. ¿Por qué digo solamente esto? Porque en realidad los singulares, que son llamados por él entidades contractas, encierran en sí los géneros y las especies, pero siempre contractadas en el singular. Entonces, no hay, el cusano ofrece una especie de realismo, si se quiere, pero no es un realismo teológico, con ideas en el logos, sino con géneros y especies contractados en el singular, que precisamente son recreados nocionalmente por el hombre. Entonces, esta Imago Dei comparte esa fuerza creadora y al igual que el logos divino, no tiene contenidos esenciales, no hay ideas innatas. Sin embargo, hay algo innato o connatural, y eso innato o connatural es la fuerza creadora. Hay que ligar esto al hecho de que el cusano concibe a Dios como un ámbito de posibilidad absoluta y a la explicatio Dei como una actualización de esa posibilidad. Esa posibilidad absoluta que Dios es nunca será agotada por una actualización como es este universo. Por esta razón, el cusano dice que hay infinitos mundos posibles en Dios. Este es uno, este que está en acto. Su imagen, la mens humana, es también una unidad que encierra la posibilidad. Esa posibilidad no es la posibilidad de crear entes, sino que es la posibilidad de
explicitarse a sí misma y poner en acto todos esos posibles que encierra, que los encierra en cuanto posibles. Entonces, el mundo conjetural, que es el que se despliega a partir de la mente, no es otra cosa que la actualización de algo que está en potencia. Ahora, ¿cómo trabaja? Recuerden la relación que hacen el de Conjecturis entre unidad y número, de la que ya hablamos en nuestra anterior clase sincrónica. La mente es una unidad, pero que ya es número, porque ya produce en la alteridad. Entonces, no puede no desplegarse, se despliega necesariamente. Por eso el ejemplo que usa el gusano es la serie enumerada, como despliegue de la unidad. Ahora, ese despliegue se da en ocasión de la sensibilidad. La sensibilidad opera como estímulo para que ese despliegue se produzca. Y ahí se entiende por qué un autor como Cassirer o toda la escuela de Marburgo vio en el gusano una especie de Kant avant la lettre. ¿Por qué? Porque la sensibilidad despierta y hay algo innato pero vacío, lo decimos así muy sencillamente, que va ordenando esa multiplicidad con categorías mentales. ¿Sí? Esa salida de la mente y vuelta de la mente a sí misma, porque la conjetura no es otra cosa que despliegue de la mente, explicatio mentis. Esa vuelta, les decía, de la explicatio, el gusano la llama asimilatio. Entonces es la asimilación del mundo. Es como una asimilación cognitiva del mundo. El mundo se vuelve semejante a la mente. Y entonces el hombre tiene esta capacidad de asumir en sí el mundo. Y vimos en el de Conjecturis, y espero que se haya entendido esto, otra versión del término microcosmos. Justamente, microcosmos quiere decir esta capacidad de asunción del mundo a la mente. Entonces, la mente de algún modo es todas las cosas, pero no porque las contiene innatamente, sino porque por su fuerza las asimila a su propia forma. Entonces, es necesariamente viva imagen, no es una imagen que refleja solamente, sino es una imagen que por ser imagen produce. Y lo que produce es aquello que es propio de su naturaleza. Comenté también en el video que en el demente el gusano dice que el término mens procede del verbo mensurare. La mente es mente porque mensura, porque mide. ¿Qué es medir? Medir es comparar, mide. Tienen que relacionar ese medir con la proporción de la que habló al comienzo de la Docta Ignorancia. La mente mide, proporciona, mensura. Y el hombre en ese mensurar se vuelve medida de todas las cosas. Es una especie de reversión y de reinterpretación, que ya van a retomar los compañeros en la exposición, de la fórmula de Protágoras. Pero no solamente eso, no solamente mide, no solamente al medir crea un mundo conjetural, crea nociones, esas nociones las llama algunas veces entes racionales. Fíjense, racionales. El gusano, desde la docta ignorancia, quiere superar la razón. Sin embargo, lo propio de la razón es medir.
proporcionar. Cuando el Kusano dice, quiero superar las razones, quiero superar la proporción en busca de lo improporcionable, que es captado con el intelecto, que capta la coincidencia de los opuestos. Incluso más, esa coincidencia de los opuestos depende de una unidad que es superior a ella, que es la unidad que llama Dios. Sin embargo, la actividad de medir, de proporcional, es propia de la razón. La razón es la que mide, dice esto no es lo otro. Y lo hace con el principio de no contradicción. Y esto para el Kusano es lo propio de la mente, medir. Por más que la mente tenga que ir en busca de su principio, que es superior a este medir, y que se encuentra en el intelecto incluso más allá. Entonces, con este medir, crea entes racionales, que son los conceptos, que son las nociones, los nombres, los números también para el Kusano. Pero además es capaz de imponer formas. Y cuando impone formas, es que el Kusano lo llama, además de mensura rerum, secundus Deus, segundo Dios. Porque es capaz de imprimir formas a la materia. Por supuesto, no es capaz de crear la materia, pero sí de imprimir la forma. Y el ejemplo más claro de esto, y creo que lo dije en el video, es el idiota que está tallando una cuchara. Y en ese tallar la cuchara dice, estoy recreando la creación divina, porque estoy imprimiendo una forma en la madera. Y esa forma no es una forma innata que está en Dios, ni siquiera es una forma que está en la mente del hombre. Es una posibilidad de formar que está en la mente del hombre y que se vuelve forma cuando está impresa en la materia. Entonces ahí hay un paralelo bien interesante. Así como en Dios no hay formas innatas y la forma, lo que llamamos géneros y especies, aparecen cuando aparece el singular contracto, de la misma manera, la cucharidad no está en la mente del hombre siendo un algo, sino que aparece cuando el idiota la imprime en la cuchara, en esta cuchara particular. Bueno, básicamente ahí están todas las nociones que quise mostrar en el video a partir de algunos textos. Lo importante es atender a esta espontaneidad del alma, esta espontaneidad, ahora la llamo alma en sentido general, ¿no? Vieron cómo distingue el alma y la mens. Sin embargo, todo esto que hace la mens lo hace estando en un cuerpo, o sea, ejerciendo el oficio de alma, porque la sensibilidad juega un papel muy importante. No es solo una mente que produce por sí misma, sino que necesita el contacto con la sensibilidad. Por eso es la mente que por oficio la llamamos alma. Entonces, nos interesaba mostrar esa vitalidad, esa espontaneidad, esa viva imago Dei, el hecho de que sea mensura, creadora de un mundo conjetural, y en qué sentido puede ser llamada medida de todas las cosas y segundo Dios. Bueno, eso fue como una especie de síntesis. Ahora escucho preguntas que supongo que habrá en torno a estos temas. Primero cuéntenme cómo les resultó el tema y si pudieron leer los textos. El que quiere abre el micrófono y empieza. ¿No? Yo creo que van a salir muchas cuestiones para preguntar con respecto a la clase anterior, o sea, la clase grabada, con la exposición que vamos a hacer, porque se tocan muchos temas, los mismos temas, y por ahí cuando nosotros estamos, por ejemplo, preparando la clase, digamos, habían cosas como que nos quedaba como casi inconmensurable era. Entonces, bueno, Bueno, ir por ahí van surgiendo preguntas. bueno, entonces podemos cambiar el orden y que las preguntas vayan en torno a
a la exposición de ustedes, ¿sí? Bueno, entonces los escuchamos. Bueno, yo no sé si puedo compartir pantalla. Necesitaría que Ah, me te habilites. tengo que autorizarte, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué manera? Donde está mi cuadrito, anda con el mouse y fíjate que hay 3 puntitos en la esquina de la parte derecha. Y ahí dice permitir compartir pantalla o algo así. Permitir grabar, me pone, pero... Ah, no, eso no. Bueno, te voy a hacer anfitrión y eso te va a permitir, ¿verdad? Ah, sí, eso sí. Sí, sí, Listo, también. listo. Bueno, ahí Muy voy a bien. compartir entonces. Nuestro gusano, il nostro gusano. Bueno, Jessy, habilitate el sonido. Sí, ahí está, estaba viendo cómo sacarlo. Yo me voy a silenciar. Bueno, nuestra idea es arrancar por el texto de Claudia. Bueno, ahí está como el título que armamos para unir las dos exposiciones, digamos, la antropología de Nicolás de Cusa entre Hermes Trismegisto, perdón si lo digo medio mal, a veces me trago cuando lo digo, y Protágoras. Uli, pasás a la que sigue. Sí, para que no sé por qué razón no me deja ahora. Los problemas técnicos. Ahí Ahí, está. ahí está. Bueno, entonces el primer texto, que es el de Claudia, se llama Elementos neoplatónicos y herméticos en la concepción del hombre de Nicolás de Cusa. ¿Pasa, Zuli? Ahí está, genial. Bueno, como ya fuimos viendo, digamos, a lo largo de varias de las clases, hay varios temas principales sobre la concepción de Nicolás de Cusa, como por ejemplo, bueno, el tema del Imago Dei, el Microcosmus, Secundum Deus, entre otros, y todos tienen una base teológica en el pensamiento del cusano. Sin embargo, en este caso, cuando hablamos de teología, tiene que entenderse en un sentido amplio, porque el término no se limita a las tradiciones cristianas, sino que también incluye la tradición neoplatónica y hermética. Entonces, este texto lo que busca es analizar la intersección de estas tres tradiciones, el cristianismo, el neoplatonismo y el hermetismo, a partir del análisis de ciertas citas del Cusano y notas marginales que realizó en distintos textos, como por ejemplo el Asclepio, atribuido a Hermes Trismegisto. Y bueno, y con este análisis lo que se busca es mostrar como el papel influyente de dichas tradiciones y cómo el Cusano las relabora y reformula de forma radical para fundar así un nuevo pensamiento, ¿no? El suyo. Uli, ¿pasás? Porfa. Gracias. Bueno, durante la Edad Media hay una gran recepción del hermetismo que no se puede entender desvinculada de la tradición platónica. Ya desde los escritos de Lactancio y Agustín aparecen las referencias al hermetismo y al platonismo medio. Y desde el siglo XII es conocido de manera directa el Asclepius, único texto del corpus en versión latina. Este texto era considerado anterior a Platón, pero afín a la tradición platónica y neoplatónica. Justo en la clase anterior, la profe mencionó que si bien era concebido así, como que era anterior a Platón y afín a la tradición platónica y neoplatónica, y que Nicolás de Cusa creyó esto, sin embargo, ahora se sabe que el texto es del siglo II después de Cristo. Bueno, el Asclepius y el neoplatonismo se vinculan a través de temas considerados fundamentales de la metafísica, como por ejemplo la inmanencia de lo uno en lo múltiple y la trascendencia del principio divino. También se vinculan a partir de su concepción acerca del hombre, ya que ambas tradiciones le ofrecen un lugar central en medio de la multiplicidad. En este sentido, los
pasajes antropológicos del Asclepius se inician con una interesante declaración que dice: por esto, oh Asclepio, magnífico milagro es el hombre, un animal que ha de ser adorado y honrado, pues éste se dirige hacia la naturaleza divina como si él mismo fuera un dios. A partir de esta declaración inicial, se anuncia que la naturaleza humana es una mixtura de sustancia eterna y temporal. Uli, pasás a... Ahí está, gracias. Así, entonces cito, así pues, conforma al hombre de espíritu y cuerpo, esto es, de una naturaleza eterna y de una mortal, a fin de que el viviente, así conformado, pueda satisfacer ambos orígenes suyos, no solo admirar y adorar las cosas celestes, sino también habitar y gobernar las terrenales. Bueno, así en el Asclepius se afirma que el hombre no solo contiene los 4 elementos como una suerte de microcosmos, sino también que es, y esta me cuesta mencionar, decirlo bien, pero Usiode se dice, ay perdón, no lo sé mencionar bien, es decir, Usiode, es decir, de forma semejante a la divina. Bueno, estas son nociones que se van nombrando en el Asclepius y también se denomina en esta obra al hombre como segundo Dios, aunque luego se menciona también, Dios tiene 2 imágenes, el mundo y el hombre, que el mundo es el segundo Dios y el hombre el tercero. Bueno, todas estas nociones aparecen en el Asclepius y bueno, y podemos ver que son temas que aparecen, ¿no?, en el pensamiento cusano. Sin embargo, estas nociones y afirmaciones no son exclusivas del universo hermético. Se pueden observar varios rasgos comunes entre el Asclepius y la tradición platónica y algunas también corrientes religiosas de la tarda antigüedad, como por ejemplo la inmortalidad del alma y la mortalidad del cuerpo, la beatitud eterna para los buenos y castigo eterno para los malos, la duplicidad de la naturaleza humana semejante a la divina y material constituida por los 4 elementos. Todas estas nociones que aparecen en Asclepius entonces también se vinculan, ¿no?, con estas otras tradiciones. Pero el Asclepius se separa del platonismo en tanto que considera la naturaleza celeste del alma, que la naturaleza celeste del alma no produce una antropología dualista, pues hay un destino santo y una función divina del cuerpo. Si Dios no lo hubiera revestido del cuerpo, no podría gobernar el mundo. El cuerpo sirve para imitar la providencia de Dios, permite practicar las artes y las ciencias sin las cuales el mundo no sería perfecto. El cuerpo eleva al hombre sobre demonios y dioses. Por otra parte, la unión de hombre y mujer refleja la eterna creación divina. Nicolás de Cusa recupera esta doctrina poniéndola en relación con su noción de complicatio absoluta, y dice en De Docta Ignorancia que puesto que Hermes consideró que tanto los seres animados cuanto inanimados son de 2 sexos, su causa, es decir, Dios, debe complicar tanto lo masculino como lo femenino, de lo cual Cupido y Venus son su explicación. Esto se refiere a las Asclepius. O sea, esta parte, o que dije que aparecen de Docta Ignorancia, está haciendo referencia a las Asclepius. Bueno, en cuanto al conocimiento que el cusano tuvo del hermetismo, se ha demostrado que tuvo un conocimiento directo del mismo. Conoció los aspectos mágicos, astrológicos de la tradición hermética a través de las obras de Albumazar, y los aspectos teológicos y filosóficos a partir de su lectura directa del libro de los 24 filósofos, del cual conoció la llamada Versio Communis. En lo que concierne a las Asclepius, el cusano tuvo un acceso al Codex Bruxellensis, el cual aparece con notas suyas y correcciones, y correcciones de su amigo Johannes Andrea Bussi. La obra aparece allí junto a las obras filosóficas de Apuleyo, que también están anotadas por él. Sin duda, consideró el Asclepius como un discurso teológico y devocional, no contrapuesto, sino complementario con las doctrinas expuestas por el platónico.
Las notas a todos estos textos son probablemente anteriores a la redacción de Docta Ignorancia y corresponderían al decenio entre 1430 y 1440. Además de la fuerte evidencia textual del contacto directo del Cusano con el Asclepius, también se puede notar la ascripción del Cusano a otros pensadores de la tradición, digamos, platónica cristiana, por decir de algún modo, que antes que él utilizaron, no, Uli, para atrás, ahí está, que antes que él utilizaron positivamente textos herméticos y que son también partes de, digamos, constituyan varias de sus fuentes en varias de las doctrinas, ¿no?, del Cusano. Como por ejemplo Thierry de Chartres y los pensadores de la denominada Escuela de Colonia, en donde estaba desde Alberto Magno hasta Bertoldo de Mosburgo. Esta tradición que se puede denominar de modo general, digamos, como neoplatonismo cristiano, digamos, se encuentra ligada al platonismo del Timeo, Agustín y a Boecio, en el caso de los chartrenses, y enriquecido por nuevas fuentes como el Liber de Causis o la recepción del proclo latino, en el caso de los colonienses. Bueno, perfecto. Ahora vamos a pasar a las nociones herméticas que aparecen en la antropología cusana, principalmente la declaración del hombre como nexus dei et mundi, como natura media, inmediatas. Aparece tanto en textos herméticos como patrísticos y en los neoplatónicos medievales. En los propios textos cusanos, dos concepciones dependen de la noción de hombre como nexus dei et mundi, a saber, por un lado, la noción de infinitas finita, que en el caso del hombre puede entenderse como Dios humanado o Dios humano, y por el otro la noción de microcosmos o pequeño mundo, que era lo que la profesora también hacía referencia hace un ratito. Ambas son caras de una misma moneda. De un lado, la mostración de la infinitud en un modo privilegiado de lo finito, es decir, contracto, y de otro, la reunión de toda, de toda la finitud en ese mismo modo privilegiado, que es el hombre. Y citamos, afirma el Cusano, ¿quién puede entender esto? ¿Cómo todo es imagen de aquella única infinita forma que tiene diversidad a partir de lo contingente, como si la criatura fuese un Dios ocasionado, Deus occasionatus? Porque la misma forma infinita no es recibida sino finitamente, de modo que toda criatura sea casi como la infinitud finita o un Dios creado, un Deus creatus. Fin de la cita. Bueno, la noción de infinitas finita, está ligada a la relación entre lo absoluto y lo contracto. La única forma infinita y las formas específicas. Si bien las distintas formas contractas son entendidas como descenso de la forma essendia absoluta, sin embargo, según el Cusano, tales formas contractas no pueden subsistir de manera separada, sino que solamente pueden darse en los singulares. El hombre en ese caso no es una excepción, puesto que la humanidad, en cuanto forma contracta, no puede darse sino contractamente en los hombres singulares. En el libro 3 de la Docta Ignorancia, cuando el Cusano trata de mostrar por qué precisamente solamente un singular, es decir, Cristo, está unido a la maximidad absoluta. Este argumento reaparece acá. Ahora bien, que el singular unido sea de naturaleza humana se fundamenta justamente en que la naturaleza humana es una naturaleza media que conecta lo inferior con lo superior. Por otra parte, el hecho de que a través de su elevación todo el universo se ha elevado en el hombre. Y esto se da porque ella, es decir, la naturaleza intelectual y sensible que está en el ser humano, concentra todo el universo dentro de sí, habiendo sido proclamada con razón por los antiguos como microcosmos o pequeño mundo. Esa es una cita de la Docta Ignorancia del libro 1. Aquí aparece pues entonces el segundo aspecto que involucra la noción de nexus, es decir, nexus dei et mundi, a saber, el de microcosmos o parvus mundus, que como se desprende de lo expuesto, debe ser entendida como aplicable al hombre singular.
el hombre como microcosmos. La idea de microcosmos se repite en la continuidad de la obra cusana. Y si bien se da en contextos y hasta con sentidos diversos, en ninguno de los casos escapa la relación entre lo absoluto y lo contracto. Así, por ejemplo, en De Ludo Globi, Nicolás muestra que, de qué manera el hombre reúne el conjunto de todo el universo y por lo tanto es llamado microcosmos, pues esto es un pequeño mundo que posee alma, porque lo anima. Este parvus mundus guarda semejanza con el magnus mundus, que, a ver, acá hay un dibujito, bueno, ya van a ver la representación que elegimos para representar esto. Ya que la perfección del universo entero reluce más en el hombre, porque el hombre es mundo perfecto, y si bien es pequeño y parte del mundo grande, lo representa. De ahí que aquellas cosas que el universo posee universalmente, el hombre las tenga también, pero de manera particular, individual y separadamente. Podríamos pensar entonces que la noción cusana de hombre como microcosmos resulta de la reunión en él del universo todo, siguiendo la fórmula hermética de la reunión de los 4 elementos, o aún de la reunión de lo sensible y lo inteligible. El hombre, entonces, en ese sentido es que se configura como Nexus Dei et Mundi. Respecto a esto, el cusano repite las palabras del Asclepius. Marivile est hoc Dei opificium, refiriéndose al hombre. Pero el ofrecer los fundamentos de la dignidad del hombre, aquellos residen en el hecho de que la región de la humanidad es la única que es capaz de alcanzar, esto siempre es importante, conjeturalmente, con su potencia, a Dios y al universo. Esto permite que el hombre se vuelva de alguna manera mundo, pero también de alguna manera Dios. El hombre es Dios, pero no absolutamente, porque es hombre. Asimismo, es mundo, pero no el mundo en sí, porque es hombre. Esta reunión de todo en su fuerza cognitiva es llamado, en este contexto, por el cusano microcosmos. El hombre es mundo humano y Dios humano. Esto se relaciona también con lo que va a seguir en la siguiente exposición, que es que el hombre es entendido como medida de todas las cosas. Sin embargo, destaca el cusano que solo en cuanto Dios, es decir, ut Deus, puede convertir todo a su modo propio. Este ut Deus se refiere a que el hombre, que es viva imagen de la complicación absoluta, puede explicar y desplegar humanamente el todo. Y así, en su ser microcosmos, no es solo constitutivo de él, sino que es al mismo tiempo una construcción. Ahora vamos a ver un poco también, que se relaciona necesariamente con todo esto, que venimos hablando de microcosmos, del hombre como secundus Deus y nexus Dei et Mundi. Esto es por completo afín con el esclarecimiento cusano de la fórmula hermética del hombre como secundus Deus. El cusano refiere en De Berilo que allí, como Dios es creador de entes reales, que esto también venía diciendo la profesora al inicio de esta clase, así como Dios es creador de entes reales, el hombre lo es de entes racionales y de formas artificiales, los cuales son semejanzas de las semejanzas del divino intelecto. El segundo Dios es semejanza del primero. ¿En qué? En el crear. De manera que mide todo por esta, su potencia creadora. Su medida, es decir, la del hombre, alcanza hasta la medida misma de la divinidad. El hombre incluso mide a Dios a la manera como la verdad. A la manera como la verdad es medida por medio de la imagen. Aquí aparece, pues, la interpretación genuinamente cusana del hombre como nexus Dei et Mundi, es decir, como nexus complicante y explicante, en tanto nada escapa a su región. Así, la noción de microcosmos y las demás que hemos visto en el cusano
son incorporadas desde dos puntos de vista que no se contraponen, sino que son complementarios. De un lado, como hemos visto, en cuanto reúne los elementos, y esta es la noción que encontramos, por ejemplo, en muchos autores de la tradición patrística, medieval y claramente en el Asclepius. Pero también, por otro lado, en cuanto a complicatio de lo cognoscible, que se despliega o que se explicita a partir de ella en las diversas potencias cognoscitivas, constituyendo así la regio humanitatis. Así, el hermetismo, Alcusano, le procuró fórmulas de gran impacto. El neoplatonismo, la incorporación de las mismas en una trama doctrinal. Sin embargo, no sería justo reducir la antropología cusana a una mixtura más o menos lúcida de sus fuentes, sino que debemos a Nicolás de Cusa haber derivado de principios ya transitados por la tradición, consecuencias que dotaron de un dinamismo inusitado al operar de la mente divina, de la mente humana, perdón. De esta manera, no solo por dependencia de la divinidad, sino también por derecho propio, el hombre puede ser denominado, como lo diría el Trimegisto, segundo Dios. Fin de esta parte de la exposición. Ahora, no sé si prefieren por ahí hacer preguntas ahora o pasamos al otro y después seguimos. Hagamos una pausa para preguntas antes de que sigan con la siguiente exposición. Había en el comienzo una imagen que la pasaron muy rápidamente, que es la imagen de la Catedral de Siena, del mosaico de la Catedral de Siena Eso es lindísimo. Si algún día van a Italia, van a Siena, no dejen de ver esto, porque hay una serie de mosaicos en el piso que son bellísimos, grandísimos además, son enormes. Y este que está acá, es Hermes Trismegisto, es la figura de Hermes. Y en realidad una de las figuras habla del Secundus Deus con la interpretación que hizo Lactancio del Secundus Deus, que es identificarlo con Cristo, no con cualquier hombre, sino con el hombre Dios, digamos. Es el Secundus Deus porque es hombre Dios. Entonces, después hubo toda una transposición que llega al Cusano y que el Cusano la toma, donde Secundus Deus no es Cristo, es el hombre, cualquiera de nosotros tiene esta capacidad de ser segundo Dios por las razones que ustedes expusieron. Bueno, me interesaría que el resto haga alguna pregunta si quedaron algunos puntos por aclarar. Lo que yo digo al final de ese artículo es raro escucharse en boca de otro. Hacía mucho que no lo leía. Que no lo leí tampoco para hoy, pero evidentemente lo que puse ahí como conclusión es que lo que buscó en el Asclepio el Cusano, en todo caso, es la fórmula del impacto. Es decir, el hombre es segundo Dios, es impactante. Digamos, después los fundamentos de eso no están en el Asclepio, porque el Asclepio lleva eso a un grado muy superior, porque le da al hombre la capacidad, por ejemplo, de animar estatuas. Sí. Hace una estatua y la anima, o sea, le confiere vida. O sea, y el Cusano no llega hasta ahí ni busca esos fundamentos, sino que después la trama doctrinal, como digo en el texto, depende de otras fuentes y no del Asclepio. Bueno, los escucho. Si hay preguntas para los compañeros, el que quiere abre el micrófono. No sé, Walter, si que tenías el interés por los textos herméticos, ¿pudiste ver algo?
No sé si estás por ahí. No, creo que no. Bueno, cuando no hay preguntas es preocupante, porque o se entiende todo o no se entiende nada. Ahí tienen otro esquema. Cuéntenos de qué se trata. A ver, yo justo está tapándome nuestras caritas, Ah, pero esa es una representación que no me acuerdo bien cuál era la ubicación exacta, o sea, de dónde está la fuente, digamos, de esta imagen, pero acá se puede ver algo interesante que es algo muy común en el pensamiento hermético, es esta cuestión de lo superior. Ahí arriba se puede ver en el primer circulito como una gloria que sale de un círculo que representa a Dios. Ahí en ese caso está el tetragramaton, que es el nombre hebreo del Dios judeo-cristiano. Y de eso, ahí dice Omnia ab unus, si no me equivoco, porque no estoy poniendo Ab 1. ab uno, Sí, claramente, como diciendo lo todo, a partir uno, de lo 1. todo a partir de lo uno. Y de ahí entonces se pueden ver los 4 elementos constitutivos que a su vez descienden y conforman al hombre, y se puede ver a la imagen de hombre, y ahí dice microcosmo, como haciendo justamente referencia a este vínculo del hombre como nexus dei et mundo, y cómo es un microcosmos, está constituido por los 4 elementos de la naturaleza. Bien. Es más profundo, tiene varias cosas más, pero porque no es estrictamente hermético sacado del Asclepio, sino que tiene una derivación histórica también. Sí, el hecho de que esté el tetragramaton ahí ya muestra Sí, que no es hermético. exactamente. Son reformulaciones, pero era una imagen interesante para compartir. Bien. Eh, Volviendo al Cusano, me interesa preguntar si quedaron claras las dos nociones de microcosmos que toma. Digamos, una es como naturaleza media, casi 3 son, porque una es como naturaleza media, otra es como nexus, que bueno, son complementarias, y otra es una noción muy peculiar de microcosmos, que es el hecho de reunir todo en su vis cognitiva, como ponen aquí en el texto. ¿Eso para el resto quedó suficientemente claro? Profe, Sí, a Lucía. mí la última noción fue la que no me quedó tan clara. ¿A qué te referís con la última noción? ¿La de la fuerza Eh, cognitiva? Eso, sí. Bien. Bueno, el Cusano, sobre todo en el de Conjecturis, habla de una regio humanitatis, o sea, como dice acá, como dicen los compañeros, la región de la humanidad. Y es esa capacidad que tiene el hombre de convertir todo a la manera humana. Es un modo de la asimilatio, o sea, de volver todo semejante a sí. El hombre puede volver todo humano. Y como dice ese texto del de Conjecturis, que creo que leí en el video, de esta manera puede ser un dios humano, una bestia humana, un león humano, podríamos seguir, una piedra humana, podríamos seguir. Todo, lo vuelve todo humano. Yo les digo que creo que es el corazón de toda la filosofía cusana esto. Si ustedes piensan en el comienzo de la doctrinancia, lo dijimos cuando comenzamos la exposición del Cusano, no se habla del hombre, no hay una antropología ahí. La antropología aparece recién en el libro 3, cuando habla de Cristo. Sin embargo, todo el planteo es humaniter, a la manera humana. Para el Cusano no hay otro modo que concebir todo humanamente. Incluso llegar al punto de la única manera de concebir a Dios es a la manera humana.
Por eso, como dijo Ulises en un momento de la exposición, esa mente que mide, incluso mide al propio Dios. Y no hay otra Sí, es manera no hay otra manera de alcanzar a Dios sino midiéndolo. Lo que pasa es que lo mide como no medible, lo mide como inconmensurable. Cuando va a medirlo, advierte que es improporcionable. Y esto le pasa también con el mundo. ¿Por qué? Porque mide el mundo como medible en su contracción, en su aspecto limitado. Pero hay un punto del mundo que es su esencia última, que es inmedible, que es improporcionable. Así como no conoce a Dios, tampoco conoce la precisión de las cosas. ¿Por qué? Precisamente porque son improporcionables. Entonces, esa regio humanitatis, esa región de la humanidad, es otro modo de ser microcosmos, porque es convertir a todo el cosmos así como convierte a Dios a su manera humana, y es un Deus humanatus, porque convierte a Dios en la manera humana. Ojo, no confundir, segundo Dios con Deus humanatus. Ser un Dios humanado quiere decir convertir a Dios a la manera humana. ¿Sí? Y ser microcosmos quiere decir convertir a todo el cosmos a la manera humana. Y ser segundo Dios quiere decir crear formas. Así que atención con el vocabulario, que parece ser todo lo mismo, pero no lo es. No sé si quedó claro, Lucía. Sí, sí, mucho mejor. Bueno. ¿Querías decir algo, Ulises? No, era con referencia, era sobre lo que estabas diciendo, de que el hombre constituye todo humanamente, incluso Dios. Pero es importante esta cuestión de ahora en el texto que sigue, en la exposición que sigue, vamos a ver cómo el ser humano aborda estas cuestiones desde los sentidos, luego desde lo intelectual y luego lo que es excesivo. Muy bien. Y justamente lo excesivo se mide excesivamente. No. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O pasamos al siguiente texto? Muy bien, pasamos entonces. ¿Quién comienza, Ulises? Y ahora comienzo yo. Bien, lo dejamos ahí. Bueno, comenzamos citando las palabras del Cusano. Voy a poner la... Jessy, ¿la querés leer? Dale. Así pues, con razón decía Protágoras que el hombre es medida de las cosas. Perfecto. Otra vez no me deja pasar la diapositiva. Ahí está. Ahí está. Disculpas. Cuestiones técnicas. Ahí está. Bueno, el artículo busca explicar 3 temas sobre los cuales Nicolás de Cusa reflexiona. Jessy, ¿querés leer vos? Que a mí estoy teniendo unos problemitas que los voy a ir solucionando ahora. Dale, ¿querés que lea la diapositiva? Sí, sobre el Ahí. artículo. Dale, genial. El artículo entonces busca explicar 3 temas sobre los que Nicolás de Cusa reflexionó. La percepción de las maravillas de la naturaleza, la creencia de que la naturaleza se rige por sus propias leyes permanentes y finalmente la idea de que el acceso a estas leyes reside en un concepto diferente de experiencia. En el artículo se explican dichos temas a partir del análisis de Berilo, donde Nicolás nombra y expone la doctrina de Protágoras.
Previamente, el artículo señala el significado del concepto de mensura bajo dos aspectos: el ontológico metafísico, tal como fundamentalmente aparece en De Docta Ignorancia, y el a priorístico conjetural o nociológico, tal como se expone en De Conjecturis. Ambos aspectos se mantienen en las obras posteriores, pero adquieren una especial intensidad en De Berilo, pues allí, como consecuencia del vínculo entre el concepto de mensura y el concepto de hombre, se introduce un giro cuyo sentido es hacer que se muestre el conjunto de las cosas desde la perspectiva del hombre como medida de todas las cosas. Antes de arrancar, digamos, con el texto, al principio de todo, Gómez cita 3 pasajes extensos de Berilo, que es los que va a ir trabajando en todo su trabajo. Era muy extenso para poner las citas y leerlas todas, pero armamos como un pequeño resumen de qué se dice en cada cita. Igualmente es lo primero que aparece en el trabajo, en su trabajo. En la primera cita, y a su vez estas citas están relacionadas con la que también ya se estuvo hablando al principio de esta clase y en la anterior. Bueno, la primera cita habla un poco sobre la afirmación de Protágoras del hombre como medida de todas las cosas, y dice que porque el hombre con el sentido mide lo sensible, después con el entendimiento mide lo que es cognoscible por el entendimiento, y lo que está más allá de lo que es cognoscible por el entendimiento lo toca en el trascender. El Claro, alma... eso era, perdón Sí, que interrumpa, sí, lo sí, sí. que había dicho recién antes de comenzar esto, que es muy importante. El hombre es medida de todas las cosas, pero no del mismo modo, sino que lo sensible del modo de lo sensible, lo inteligible del modo de lo inteligible, y lo que excede en el sentido de lo excesible. Sí. Bueno, Esto por ahí ahora no se entiende mucho, esperemos que a medida que va desarrollándose, digamos, todo el texto y lo que vamos exponiendo se entienda un poco más. Eh, bueno, la cita sigue contando que el alma cognoscitiva es el fin de lo cognoscible, eh, y que en virtud de la potencia es en virtud de la potencia sensitiva que lo sensible tiene que ser tal como puede ser percibido por los sentidos. Y esto también sucede del mismo modo, digamos, lo cognoscible por el entendimiento y lo avistado por el trascender también. Eh, el hombre encuentra en sí algo así como un fundamento racional, mensurante. eh, Perdón, leí mal. Eh, el hombre encuentra en sí algo así como en un fundamento racional mensurante todas las cosas creadas. Esto es más o menos lo que dice la primera cita, que bueno, que espero que se vaya aclarando después. La segunda cita se centra en el modo, en qué modo el hombre, digamos, es medida de las cosas. Entonces ahí se retorna a la cita de Aristóteles en Metafísica, que dice que todos los hombres desean por naturaleza saber, y se centra en desarrollar para qué y por qué el hombre tiene un sentido y razón, digamos, ¿no? Que esto se desarrolla más que nada en el apartado 3, si no me equivoco, porque tiene 5 apartados el trabajo. También se menciona que el entendimiento divino lo ha creado todo para manifestarse a sí mismo. Esto está vinculado también con lo que ya fuimos viendo en las clases y aparece en el apartado 4. En la tercera cita, nuevamente se retoma Aristóteles y la sentencia de Protágoras del hombre como medida de todas las cosas, y dice que el hombre sabe que en virtud de la naturaleza de su conocimiento sensitivo, lo sensible es por razón del conocimiento sensitivo, y mide de este modo lo sensible, para poder captar de forma sensible la gloria del entendimiento divino. Así procede también respecto de lo inteligible en cuanto a lo que refiere al conocimiento intelectivo, y por fin, contempla justamente desde lo intelectivo mismo aquella naturaleza intelectual inmortal para que el entendimiento divino se le pueda mostrar. El fin de la creación está en que se vea la majestad de la gloria de Dios en dicha creación, ¿no? Que es la manifestación del Padre en la cual se da toda suficiencia. Todas estas 3 citas son de Berilo y aparecen más desarrolladas, digamos,
en el texto, nosotros tratamos de hacerlo un poco más sintético y como retomar algunos puntos para que no se haga tan extensa como esta primera parte que es antes de que arranque el texto, como va la exposición de Gómez, digamos. Bueno, Uli, pasás a la siguiente, genial. Bueno, el primer apartado se llama Dimensión ontológico-metafísica de mensura. Entonces, en esta sección comienza diciendo que en el ámbito de lo finito no se puede llegar nunca a una igualdad total. Esto se refiere a que siempre habrá un más y un menos, y en este ámbito de lo finito donde por primera vez aparece la medida en el sentido concreto de que es imposible su adecuación a lo por ello medido. Por ello, la medida y lo medido, por más iguales que sean entre sí, siempre continuarán siendo diferentes. La consecuencia de esto es que el entendimiento finito no puede conocer con precisión la verdad de las cosas, y es importante esto de con precisión, ¿no? Porque para conocer, el entendimiento tiene que ajustar lo que conoce a lo que desconoce. Pero estas dimensiones nunca pueden llegar a coincidir plenamente, y acá se retomaba el ejemplo del polígono inscripto en el círculo. Con lo cual, el hombre es medida de las cosas, pero nunca podrá constituirse en centro preciso del mundo. Entonces, esto está relacionado con lo que vimos la clase pasada y que también se mencionó al principio de la clase, donde, bueno, la profesora nos contaba que justamente el hombre puede conocer la verdad en la alteridad, pero no puede conocer la verdad per se, digamos, ¿no? Como con precisión o totalmente. Entonces, después de mencionar esto, Gómez dice que solo el entendimiento infinito, que es lo verdadero, puede conocer con precisión, y ahí está como la diferencia, digamos, la verdad de las cosas. Y la verdad no admite ni más ni menos, ya que consiste en algo indivisible. Entonces, en tanto creador, el entendimiento infinito es la medida precisa de cada cosa, porque hace que ellas se ajusten con absoluta precisión a la medida que él mismo es. Pasás para la... Ah, no, ya está, no dije nada. La tesis fundamental sobre la medida, bajo el punto de vista metafísico, es que lo máximo, la esencia infinita, es necesariamente la medida absolutamente adecuada y precisa, eso es como lo central, de todas las cosas y de todas las esencias. Esto es así porque, en cuanto es la esencia simplísima de todas las esencias, lo máximo es simultáneamente todas ellas y ninguna de ellas singularmente. La coincidencia de lo máximo con lo mínimo determina con toda justeza el ser y el modo de ser de todas las esencias. Dicha coincidencia es necesariamente la medida de todas las cosas, ya que nada se sustrae a ellas. Abarca todo lo que es y lo que no es de la forma más, sí, y lo que no es de la forma más intensa posible, sin implicar un panteísmo. Esto también lo menciona porque no quiere que se llegue a una confusión con ese tema, ¿no? Bueno, y por último, porque en cuanto a medida de todas las cosas, lo máximo es esas mismas cosas, pero considerado en sí mismo, está infinitamente más allá. Esto es lo que menciona entonces en el primer apartado. Y bueno, y pusimos, como se repitió tanto el ejemplo del polígono inscripto en el círculo, pusimos como un dibujito, una imagen. Bueno, genial. Entonces, este primer apartado aborda la cuestión de la mensura en las obras del Fusano desde la perspectiva ontológica y metafísica. Ahora vamos a pasar a la segunda dimensión de la mensura en Nicolás de Cusa, pero sobre todo desde la perspectiva del libro del De Conjecturis, y por lo tanto es la dimensión gnosiológica de mensura. Nicolás de Cusa incorpora la noción de medida en su segunda gran obra, ya al comienzo del De Conjecturis, en la que explicita el significado y alcance del concepto de medida en relación con el concepto mismo de conjetura. Es muy necesario que, para
para entender bien lo que quiere decir el Cusano, esta relación que existe entre la mensura y las conjeturas. Entonces es importante que definamos qué es una conjetura. Y desde el Cusano lo afirma en el De Conjecturis, diciendo que es un acerto positivo que participa de la verdad. Esto es importante, la cuestión de la participación y no la correspondencia ontológica, es decir, no es la verdad, sino que participa de la verdad, tal como esta es en la alteridad. Este pasaje es muy importante. Entonces, como decíamos, es importante la noción de alteridad. ¿Por qué? Porque esta determina que el conocimiento de las cosas creadas no deben suceder, a la actividad humana. En ese sentido, el conocimiento de ellas siempre es conjetural, y si bien es real y objetivo, no obstante siempre será solo aproximativo o aproximado. En ese sentido, no se puede conocer con precisión absoluta todas las cosas, ya que el entendimiento finito no puede conocer con precisión la verdad de las cosas las cosas mediante la semejanza, por lo tanto medidas. El Cusano establece una tesis que guía toda su reflexión, y es la siguiente. Al igual que el mundo real procede de la razón infinita, es necesario también que las conjeturas procedan de nuestra mente. Y esto tiene relación con lo que decía la profesora al principio de esta clase y también con la clase anterior, de que el mundo real procede de la acción divina misma. En cambio, el mundo de las conjeturas proceden de nuestra mente. La mente humana es una alta semejanza de Dios. Las palabras que definen esta alta semejanza en latín es alta similitud, lo cual implica que su modo de conocer, es decir, de la mente humana, se asemeja al modo de conocer de Dios. Y así como el conocimiento de Dios crea el mundo real, a su vez la mente humana extrae desde sí misma, y esto es muy importante, en cuanto que es imagen de la forma omnipotente, los contenidos racionales de esta, es decir, las rationalia, que son una semejanza de las cosas reales. Esto significa que al igual que Dios crea el mundo real, la mente humana crea también un mundo, pero este mundo es de carácter conjetural. Y lo mismo que Dios es en cada ente, lo que ese ente es, la unidad de la mente es la entidad de sus conjeturas. Es decir, si Dios da entidad al mundo real, el ser humano, como mente humana, da entidad a sus conjeturas. En ese sentido, hoy hablábamos de la importancia de la participación. Y en ese sentido, hay tres aspectos de la participación de la mente humana. Bajo estos dos aspectos, profundiza Nicolás de Cusa en el concepto de participación. Primero, que la mente humana es partícipe de la mente divina, en cuanto que crea, y, en segundo lugar, en cuanto que confiere entidad a ese mundo conjetural que crea. Entonces, en este sentido, la mente humana se parece a la mente de Dios en tanto que crea, el acto de crear, que es muy importante como veníamos viendo, y a su vez le otorga entidad a esas conjeturas. Entonces, al igual que Dios en cuanto que es creador, la mente humana no solo es principio intelectual, sino también es fin de todas ellas. La mente humana en cuanto que crea y explicita el mundo racional, lo hace por mor de sí misma, es decir, desde sí misma, por sí misma. Pues cuanto más sutilmente la mente contempla el mundo que crea en sus conjeturas, porque el mundo que contempla la mente es su mundo conjetural, no el mundo real. Se enriquece a sí misma en su interior y se aproxima y se asimila a su propio fin, que este fin es la razón infinita solo en la cual se contemplará tal como es. Pues ella, es decir, la mente divina, es la medida que da razón a todas las cosas. Y ahora viene entonces un tercer aspecto de esta participación de la mente humana. En ese sentido, nuestro conocimiento de las cosas
es simultáneamente el conocimiento profundo de nuestra propia mente, lo cual permite la elevación de la razón infinita, que representa la medida del todo y para todo. El fin propio de la mente, entonces, es asemejarse lo máximo posible a esta mente divina que es infinita. Pero solo la razón infinita representa, como decía Jesse hoy, la medida de todo y para todo perfectamente, ya que Dios se corresponde con la verdad misma. Para comprender el principio de las conjeturas, entonces, hay que tener en cuenta la noción de Trinidad. Y profesora, esta fue la parte que más me costó entender, así que después acá habría que hacer como una reexplicación. Perfecto. Porque para comprender ay, se me está corriendo todo. Para comprender esto que venimos diciendo, es decir, el principio de las conjeturas, hay que tener en cuenta la noción de Trinidad. La solución es, o consiste, en una aplicación de la analogía entre el modo de actuar de la mente divina, que es trina, y la mente humana. En concreto, Dios es el principio unitrino de todas las cosas, y a su vez también de nuestra mente. Cita de Conjeturas. Dios, en tanto que es trino, es principio único de la multitud, de la desigualdad y de la división de las cosas. De forma que de su unidad absoluta fluye la multitud, de la igualdad fluye la desigualdad y de la conexión fluye la división. Bueno, este es un pasaje súper oscuro que hay que aclarar un poco mejor. Que hagamos un punto ahí, Ulises. Sí, si querés, genial. Bueno, añado algún elemento que permita comprender. Nicolás de Cusa tiene una fórmula para la Trinidad en De Docta Ignorancia, que es una fórmula agustiniana. Lo que pasa es que en Agustín no aparece con mucha frecuencia, que es la fórmula unitas, equalitas unitatis y connexio o nexus. El Padre es unidad, el Hijo es igualdad de la unidad y el Espíritu es conexión. Esta fórmula, que también está en los chartrenses, está primero en Agustín, después en los chartrenses, es retomada por Nicolás de Cusa como la fórmula más filosófica, digamos, para hablar de la Trinidad. Unidad, igualdad y conexión. Recuerden que siempre, en toda concepción de la Trinidad, el Espíritu Santo es el nexus, siempre. En Agustín, por ejemplo, son muy frecuentes las fórmulas relativas a el amante, el amado y el amor, para hablar de esta relación. Pero en esa fórmula también el amor es el nexo entre el amante, el padre, y el amado, el hijo. El engendrante, el engendrado, el nexus. Como decimos en Historia de la Filosofía Medieval, aquellos que hayan cursado conmigo lo habrán escuchado muchísimas veces, la Trinidad es el gran invento conceptual del cristianismo, digo invento con toda la potencia que tiene la invención de un concepto, porque es haber reunido el unimúltiple en una noción simplísima, porque la Trinidad es un uno simplísimo que tiene tres aspectos que se distinguen pero que no se diferencian. Hay distinción, pero no hay diferencia. La diferencia implicaría alteridad. Y esta indiferencia, incluso el Cusano usa una fórmula ecartiana para hablar de la Trinidad, que es la distinta indistintio, la distinta indistinción,
hace que sea sin alteridad porque hay una unidad de naturaleza, es la misma naturaleza, en la cual se distinguen tres aspectos. Y, en definitiva, lo que es la Trinidad es el nombre de una relación. Y esa relación, para el cusano, es explicativa de la multiplicidad del mundo, porque si el mundo es múltiple, quiere decir, el mundo es una unidad en la alteridad, a diferencia de la Trinidad. O sea, en el mundo hay alteridad, una cosa no es la otra. Si hay alteridad, precisamente hay relacionalidad, una cosa no es la otra. Hay una relación que, a diferencia de la relación trinitaria, es una relación proporcionable, para decirlo en términos cusanos. Porque como hay alteridad, se puede comparar, relacionar comparativamente una cosa con otra. Ahora, si relacionamos el modo del ser del mundo a cada uno de los aspectos de la Trinidad, el cusano dice, la multitud se explica por la unidad, es decir, la relaciona con el Padre. Ahora, que esa multitud no sea igual, sea desigual, se explica por el segundo aspecto de la Trinidad, que es la igualdad, que es el Hijo. Y la relacionalidad entre esa pluralidad o multitud que no es igual entre sí, que es desigual, la relación entre eso se explica por el nexus, por el aspecto relacional de la Trinidad. De modo que ese principio unitrino ontológico, digamos, explica por qué el mundo, explica no en el sentido del explicatio, sino que esclarece por qué el mundo es de esta manera. Ahora, la mente es imagen de la Trinidad. Y cuando produce con la misma dinámica trina, produce con ese principio relacional en sí. Y por eso numera, por eso puede numerar esa multitud desigual que es el mundo, poniendo también en vigencia ese principio unitrino que ella tiene y que le permite medir la relacionalidad del mundo. Entonces, todo este operar que vemos que es imagen de Dios, explica, en el caso de Dios, por qué desde Él se produce un mundo plural y desigual. Y en el caso de la mente, por qué, con su propio operar, que es también trino, ese mundo plural y desigual puede medirse. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, sí, sí. Ok. O sea, es complejo y... Es complejísimo. Y está tratado sobre todo en el demente, eso. La Trinidad Claro, de mente y bueno, pero son temas súper interesantes que tenganlos en carpeta porque dan para una, por ejemplo, para un trabajo monográfico que ya tendrán que hacer en su momento. Bueno, explícanos qué es este señor de tres caras. Bueno, esta es una representación, tampoco tengo anotada por acá de dónde sale esta imagen, pero sí... Porque hago una aclaración. Él Ah, le gustan mucho las imágenes, entonces va guardándose y esa por ahí es la causa de que no tenga ahora de dónde la sacó, porque algunas ya las tenía de hace tiempo. Entonces, bueno, nada, me pareció una aclaración linda e interesante para hacer. gracias, Jessy. Creo que Pero, esta imagen está explicada en el texto de Cuozzo, el que no quieren leer. Así que mira, después vamos a retomar. wow, mira qué coincidencia. Bueno, creo que
No sé si justo en el que está subido al campus, pero la he visto en varias conferencias de Quotso, esta imagen. Después ya vamos a hablar de esto. Bueno, genial. Entonces dejamos el suspense y después la dejamos ahí. Bueno, entonces seguimos con la exposición. Entonces decíamos que Dios en tanto trino es el principio único de la multitud, de la desigualdad y de la división de las cosas, de forma que de su unidad absoluta fluye la multitud de la igualdad, fluye la desigualdad y a su vez la conexión fluye de la división, que queda mucho más claro con la aclaración que hizo la profesora ahora. Entonces, en este sentido, en tanto semejante, el intelecto divino, perdón, en tanto semejante al intelecto divino, nuestra mente se constituye en principio unitrino de su propia construcción racional. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, el concepto de medida tiene la triple función de determinar la multitud, a ver, paren que acá se me mezcló todo. Vuelvo a repetir. En ese sentido, en tanto semejante al intelecto divino, nuestra mente se constituye en principio unitrino de su construcción racional. La mente actúa en cuanto a razón y su construcción tiene que ser por ello racional. Esta actividad racional se traduce en una concreción de la obra de Dios mismo. Esto es re importante. La actividad racional en el ser humano se traduce como una concreción de la obra de Dios mismo. Es decir, existen en virtud de la acción de Dios la multitud, la desigualdad y la división. Pero luego es la razón la que en cuanto medida hace que esas tres dimensiones adquieran una configuración determinada hasta tal punto que sin la razón o la intervención de ella no existirían para nosotros. Con estas palabras, el concepto de medida tiene la triple función de determinar la multitud y así saber a cuánto asciende o a cuánto se asciende en cada caso. Determinar igualmente la desigualdad y así conocer la magnitud de cada cosa, estableciendo el modo de la desigualdad, de ser mayor o menor. Y por último, tiene la función de introducir orden en esa división. Que esta división a primera vista parecería ser caótica, pero es susceptible de que con las cosas diferentes y separadas se pueda construir un todo armónico. Por eso es que, sustraída la razón, ninguna de estas cosas permanece, dicen de Conjecturis. En ese sentido, con matices, se puede decir que la medida es una especie de categoría fundamental mediante la cual la razón construye su propio mundo conjetural. ¿Por qué decimos con matices? Porque el hombre construye su mundo, pero según sus posibilidades, es decir, con aquellas que el Creador les ha dotado. Si bien se puede decir que él consuma la creación misma, es decir, el ser humano, ya que sin su actividad carecería de orden y de armonía, de forma general, entonces, el Cusano también recurre al número, y esto también la profesora lo mencionaba, en lugar de la medida. Pero esta acepción aparece en la Docta Ignorancia, en el libro 1, afirmando que si se quita el número, desaparece también la diferenciación de las cosas, y con eso también se pierde el orden, la proporción, la armonía y la pluralidad misma de los entes. En ese sentido, en el orden de lo finito, se puede ir siempre más allá. Sin embargo, no se puede alcanzar nunca lo mínimo, pero tampoco lo máximo. De modo que la precisión, tanto respecto del conjunto de las cosas como respecto de cada una de ellas, está oculta para el ser humano. La razón es ciertamente la precisión de los sentidos. Las cosas sensibles son medidas mediante las cuales la precisión son medidas, pero las cuales son precisadas por la razón. Pero esto no es la medida verdadera desde el punto de vista racional. La precisión de las cosas racionales es el entendimiento, que es una medida verdadera. Sin embargo, la precisión, como venimos diciendo desde hoy, la precisión suma y absoluta de todas las cosas es y pertenece a Dios. Y en esta imagen se puede ver cómo, me parece súper interesante compartirla porque se
se ve la mente humana, incluso con los ojos cerrados, y toda la elaboración interna que hace a partir de su experiencia. Bueno, ahora pasamos al tercer apartado del texto. No sé si, Sí. discúlpame, Ulises. Dijiste tantas cosas importantísimas que no quisiera después perderlas y quisiera subrayar algunas cosas. Vale. Primero, cuando hablaste de que la precisión, el ser humano no alcanza la precisión de los entes naturales, porque esos son creados por Dios. Pero sí es capaz de alcanzar la precisión de los entes racionales que ha creado él mismo. Ujú. Esto es muy importante. Hay un ejemplo que da el Cusano en de mente, dice, la mente alcanza la precisión del triángulo y la alcanza porque las figuras geométricas las ha creado ella y entonces en estas figuras su esencia coincide con su definición. Muy importante esto. Nunca nuestra definición de un ente natural va a coincidir con la esencia de ese ente natural, porque la esencia para nosotros es inalcanzable. Sin embargo, podemos alcanzar la esencia del triángulo, porque hemos creado el triángulo. Y entonces su definición es su esencia. No hay diferencia entre esto. Entonces, esto es lo primero que quería subrayar y subrayarlo con un ejemplo que pone el mismo Cusano. Lo segundo que quería subrayar es un pasaje que también leíste, o no sé si leíste la cita o parafraseaste, o lo parafrasea Álvarez Gómez, un texto cusano, en el cual dice, si no hubiera mente, el mundo carecería de medida, de número y de orden, y no habría armonía. Es muy interesante porque fíjense cuáles son los términos, mensura, número y orden, que es el pondus. ¿Recuerdan Agustín? Mensura, numerus y pondus. Esas son las palabras que toma Agustín de un texto del Antiguo Testamento en el cual se dice que todo fue creado por Dios según la medida, el número y el peso. Y eso es el fundamento escriturario de lo que es en Agustín toda la ontología trinitaria, la constitución trinitaria de los entes. El Cusano ahora dice, no habría medida, número y orden en el mundo si no hubiera mente humana. Como si para Dios todo fuera lo mismo, ¿se dan cuenta? Si hay diferencia en el mundo, si hay multitud, no es que el hombre creó la multitud, pero la multitud cobra sentido si está el que la mide, el que le pone la medida. Entonces esto que acabas de decir, hay dos maneras de entenderlo. Podría ser de una manera ultra idealista, en el sentido de que es el hombre el que construye la realidad. O sea, en el mundo no hay multitud, sino que el hombre crea la multitud del mundo, el número, que es la medida de esa unidad en la alteridad, y las relaciones entre las cosas. Las cosas no tienen relaciones por sí mismas. Es el hombre el que le pone la relacionalidad a las cosas. Entonces, podríamos decir que es casi lo más idealista que podemos leer en el Cusano, en el sentido de idealismo opuesto a realismo, ¿no? En ese sentido. Ahora, ¿por qué es capaz el hombre de hacer eso? Y ahí vuelvo al deber hilo y algo que dije en el video. Porque el mundo fue hecho para el hombre. Fue hecho para el hombre. Entonces,
hay multitud y desigualdad porque hay alguien que puede medir esa multitud y esa desigualdad. Ahora, la medida, el número y el orden y la armonía de todo eso es puesto por la mente humana. Si no fuera medido por la mente humana, el mundo no tendría sentido, no tiene un sentido para Dios. Hay una imagen que quizá alguna vez la escucharon, que está en el de Ludo Globi, en la cual el gusano dice, Dios es el acuñador de monedas y el ser humano es quien le pone el valor. Esas monedas por sí mismas son trozos de metal, pero que valgan en relación, porque tener un valor es tenerla relacionalmente, que esta moneda valga 2 de estas, es algo que pone el hombre. Es medir el mundo, numerarlo, relacionarlo, y cuando aparece la relación, aparece la armonía. Bueno, quería subrayar eso que Perfecto. estaba en tu exposición, simplemente acoto algunas cositas. Y espectacular la aclaración. Me re sirve. Adelante. Me re ayuda para entender lo que puse. Bueno, entonces ahí terminamos entonces con el apartado 2, que tenía que ver con el aspecto gnosiológico del significado de mensura. Ahora pasamos al apartado 3, así que te dejo, Jessie, a vos. Dale. Bueno, en este tercer apartado, bueno, acá el gusano dice, en realidad describe a la medida como la posibilitadora de los objetos del conocimiento. Más que el gusano, digamos, en este apartado comienza diciendo Gómez que el gusano describe a la medida como la posibilitadora de los objetos del conocimiento. O sea, es la medida la que posibilita a esos objetos del conocimiento, o sea, que puedan ser conocidos, ¿no? Entonces, retomando la primera cita de Deverilo, que es la que más o menos mencionamos al principio, el hombre dice que el hombre es medida de todas las cosas, y acá retomo la cita, o sea, textual, porque con el sentido mide lo sensible, con el entendimiento mide lo que es cognoscible por el entendimiento, y lo que está más allá de lo que es cognoscible por el entendimiento lo toca en el trascender. Sí, sí. Bueno, entonces, por lo tanto, acá lo que se está diciendo es que lo sensible tiene que ser tal como puede ser percibido por los sentidos. Lo mismo sucede, digamos, con los demás objetos posibles del conocimiento, ¿no? Es el sentido el que determina lo sensible en algún punto. Es el entendimiento lo que determina lo inteligible, y el trascender lo que trasciende. Lo que se está diciendo es que es el hombre, es la medida de todas las cosas, por todo esto, y es la medida de todas las cosas desde Dios hasta las piedras. O sea, porque el hombre mide todo, mide con el sentido, con el entendimiento, e incluso, como también dijimos en las clases, mide a Dios en este querer medirlo y darse cuenta de que es algo improporcionable, ¿no? Lo mide, bueno, no me sale la palabra, pero entonces mide lo medible como medible y lo inconmensurable como inconmensurable. ¿Pasás a la que sigue, Uli? Por favor. Sí, yo con esto nomás quiero aclarar que Dale. en el texto Gómez lo que dice es, no es que el ser humano, por ejemplo, de Dios, se hace un Dios a su medida. Ah, sí, sí, sí. Eso es importante, porque si no, cada uno tendría como su definición de Dios, y eso sería muy contrario a lo que quiere decir el gusano, sino que justamente a Dios se lo mide, entre comillas, trascendentemente, en el trascender, como algo como inconmensurable, como inmedido. Sí. Bueno, gracias. Claro. Añado esto. Una palabra que usa el gusano muy frecuentemente es exceso. Exceso. Entonces, lo excesivo se mide
en el exceso. ¿Ah? Ujú. Y quiero también otra vez subrayar este mundo hecho para el hombre. No habría algo sensible si no puede ser sentido. No habría sensible si no puede ser sentido. Hay una correspondencia entre la explicatio Dei y sus características y las posibilidades del hombre para aprehender esa explicatio. Adelante. Ay, perdón, estoy anotando. Ahí está. Bueno, entonces en este apartado también se menciona que el Cusano afirma que un objeto sensible no existe previamente, sino que se constituye como tal por la acción del sentido. Esto quiere decir que previamente al conocimiento existe algo susceptible de ser conocido, o sea, sí existe, pero el hecho de que sea conocido de un modo concreto se debe a la acción, perdón, del sentido, del entendimiento o del trascender. Y dice que dicha concreción es ya el efecto de la actividad, tanto sensitiva como intelectiva o del trascender. Esto en el texto incluso dice que nos puede hacer acordar, digamos, a Kant, pero bueno, retoma varias veces diciendo, bueno, se parece, pero no es lo mismo. Ahí está. Bueno, también dice que Nicolás de Cusa hasta acá parece estar como dando un giro a la doctrina tradicional sobre las especies, que sostiene que las especies sensibles e inteligibles suponen una acción del sujeto que reproduce fielmente la semejanza del objeto. O sea, para esta doctrina tradicional, el sujeto reproduce fielmente la semejanza, digamos. Y el Cusano, si bien asume esta doctrina tradicional que incorpora la especie o esta idea de la imagen que va del objeto al sujeto, introduce innovaciones. Y acá arranca algo que voy a explicar que me costó un poco entenderlo, pero bueno, lo explico del mejor modo que puedo. Gómez dice que hay dos clases de especies, que para el Cusano hay como dos clases de especies, en el sentido de que además de que está la especie sensible, hay una especie sensitiva. Y además de que está la especie, digamos, inteligible, hay una especie intelectiva. Y dice, el sentido está en lo sensible por medio de su especie sensitiva. Del mismo modo, el entendimiento está en lo inteligible por medio de su especie intelectiva y la inteligencia en lo inteligencial, que es un grado superior al intelectual, por medio de su especie correspondiente. Esto me costó. Así que, pero bueno, y dice, tanto la especie sensitiva, la intelectiva y la que corresponde al acto de trascender son una novedad determinante. Y son determinantes estas especies porque en virtud de la potencia sensitiva, lo sensible tiene que ser tal como puede ser percibido. Y lo mismo sucede, digamos, con lo cognoscible y lo que trasciende. Entonces, lo determinante es la acción del sujeto sobre el objeto. Y entonces acá Gómez dice que estamos ante una especie de acción constituyente por parte del sujeto que no es exactamente una concepción trascendental al modo kantiano. Bueno, ¿puedo Sí, acotar sí. algo, Jessica? Sí, por Sí. favor. Por... A ver, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. Cuando habla de la especie sensible y de la especie inteligible, es la doctrina de las species escolástica. Pensemos en Tomás de Aquino, por ejemplo. Entonces, esas doctrinas en general tienen un fuerte sesgo empirista. Lo voy a decir así en términos muy sencillos. Es decir,
si bien hay cierta actividad del intelecto para llegar al concepto, por supuesto, esa actividad del intelecto siempre opera sobre lo que recibe a partir de la sensibilidad. Entonces, la especie sensible y luego la especie inteligible tienen una especie de garantía, de reflejo de la realidad. Si bien hay cierta espontaneidad del alma, la realidad es la que lleva la voz cantante. ¿Sí? Entonces, lo que hay en el Cusano es otra vez una nociología de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque lo fundamental es el movimiento de la mente. Lo fundamental es el movimiento de la mente. Entonces, no es que viene la realidad a imprimir algo en la mente, sino que es la mente la que va en busca de la realidad, y eso que puede ser sentido se junta con la posibilidad de sentir. Entonces no es meramente una especie sensible, sino que es la vis sensitiva, vis es V corta I S, la fuerza sensitiva de la mente, la que se pone en contacto con esa especie sensible que viene de la realidad. Me cuesta un poco hablar de sujeto-objeto, porque ustedes saben que son términos bien modernos, Claro. que, bueno, que entiendo que los use el autor para que entendamos cuál es la relación cognoscitiva, ¿no? Pero estas nociones como especie sensible o vis sensitiva son de los textos propios del Cusano. Entonces, la especie sensible viene de la cosa, pero siempre es redefinida por la vis sensitiva, que es lo que viene de la explicatio mentis. Entonces, no existe que venga la realidad y grabe en la mente algo, sino que es la mente en la que sale hacia la realidad con su vis sensitiva. ¿Se entiende? Es difícil, pero justamente esto es lo que lo vincula a ese trascendentalismo que dice Álvarez Gómez. Lo vincula, pero es diferente, digamos. ¿Qué es lo que lo vincula? Que hay algo constructivo de la realidad en la mente. La vis sensitiva es construcción, es la mente que impone su, iba a decir categorías, pero no quiero decir eso, bueno, su forma a la realidad. Ahora, hasta ahí parece que hay una sensibilidad que se ofrece y una vis sensitiva que la arma, pero esa realidad también tiene su especie sensible, o sea, también da algo, no es solo construcción de la vis sensitiva. Y hay un detalle muy importante, si la mente puede hacer esto, es porque es imago Dei. ¿Y eso qué le garantiza? Le garantiza su operar y le garantiza la correspondencia. Le garantiza la correspondencia, que sus fuerzas propias que se despliegan son las que Dios creó en él para que pueda entender esto que le ofrece, que es la creación. Y ahí no hay trascendentalismo absoluto, no hay trascendentalismo kantiano. Ahí hay un fundamento teológico fuerte, una correspondencia al estilo neoplatónico, de la correspondencia ontonociológica neoplatónica, clásica, más que un trascendentalismo. Justamente ahí está la originalidad cusana, combinar estas dos cosas, ¿no? Por otro lado, esto simplemente lo digo para no olvidarme y para que tomen nota y traten de pensarlo.
que es, ¿por qué acá se habla de 3 niveles? Sensibilidad, intelección y el exceso. ¿Y cómo se conecta esto con las 4 unidades del De Conjecturis? Traten de pensarlo, porque en el De Conjecturis había 4, no 3. Había Dios, este es el exceso, había intelecto, segunda unidad, había razón y había cuerpo. ¿Por qué ahora razón y cuerpo se unen y son una sola en sensibilidad? Porque para el Cusano no hay sensibilidad pura, no hay sensación pura. Siempre la sensación es ordenada por la razón. Entonces este plano que llama sensibilidad es sensibilidad ya medida racionalmente. Bueno, adelante. Claro, bueno, eso era lo que también se hablaba en el segundo apartado sobre la dimensión gnosiológica de medida. Exacto. Bueno, ahora pasamos al cuarto apartado, que Gómez lo nombra la doble dimensión, historia y sistema. Antes de seguir, lo importante es aclarar que por historia el autor entiende la confluencia de planteamientos previos al Cusano, ¿sí?, que se dan en su obra, y luego por sistema lo que entiende son los diferentes aspectos que se coordinan en su propia concepción. El Cusano afirma que el primer principio es uno, y ahí retoma, por ejemplo, Anaxágoras, que sostiene que Anaxágoras dice que el principio es el entendimiento del cual proceden todas las cosas, con el fin de manifestarse a sí mismo. Esto es así porque el entendimiento se recrea en manifestar y comunicar su gloria. Es decir, el creador, el conditor, es entendimiento, en tanto que es principio. Para afirmar esto se remite directamente a Anaxágoras e implícitamente a Proclo, en De Berilo 5. La idea de principio como entendimiento creador la forma de filósofos antiguos, y se deja confirmar con la autoridad, por ejemplo, del pseudo Dionisio. Pero también incorpora ideas de la tradición bíblica, como por ejemplo que el entendimiento creador se constituye en fin de su propia obra. Perdón. El entendimiento creador entonces se constituye en fin de sus obras, según De Berilo. Que el fin último de la creación es la manifestación de la gloria de Dios. Y esto proviene de la tradición, pero para que esto se realice, y aquí el Cusano introduce una innovación importante, Dios tiene que crear sustancias cognoscitivas, de modo que su gloria se manifieste según el modo y medida de estas sustancias intelectivas, pues solo ellas pueden ver la verdad de Él mismo, y a ellas se muestra como visible el Creador en la forma en que pueden captarlo. Fin de la cita. En síntesis, el Cusano asume una doble clase de testimonio antiguo. Primero el de los filósofos, o el filosófico, y el bíblico, pero al mismo tiempo les confiere un significado sistemático propio, en cuanto que desde su propia concepción introduce la noción de sustancia cognoscitiva como mediación a través de la cual el creador se hace visible. En estos dos aspectos, el histórico y el sistemático, profundiza el Cusano en el segundo de los textos expuestos. La sustancia cognoscitiva o cognitiva es la mediación a través del cual el creador se hace visible. Esto sería como lo central de este apartado. En el texto anterior expone una concepción que pretende ser una aplicación concreta del De Berilo, a la consideración de lo sensible y de lo inteligible. Lo Acá sensible, ay, perdón, Oli, cuando decimos texto anterior nos estamos haciendo referencia a las citas sí, del principio de todo. exactamente, sobre todo al segundo. En el texto anterior expone una concepción que pretende ser una aplicación concreta del De Berilo, como habíamos dicho. En ese sentido, el Cusano se opone a Aristóteles,
porque según el Cusano, Aristóteles, que cita a Protágoras, dice que en realidad Protágoras no dijo nada profundo acerca de que el hombre es media de todas las cosas. Pero el Cusano cree que en realidad dijo cosas muy importantes, Protágoras, al decir esto, ya que el concepto de medida es importante y esencial para poder comprender el significado del conocimiento y entender por qué el hombre desea por naturaleza saber. Y ahí cita justamente lo que había dicho Jesse también al principio, el libro de Metafísica de Aristóteles. En ese sentido, en el acto de conocer, le va al hombre su propio ser y también el sentido de su vida. Siguiendo Aristóteles, el Cusano resalta la importancia de la visión o de la vista frente a los demás sentidos, porque es la vista la que nos manifiesta muchas cosas diferentes. Tenemos el sentido y también la razón, que era lo que la profesora decía hace un ratito, que sin razón, como que los sentidos no nos dicen nada. Entonces, el sentido y la razón también nos ayudan a la conservación de la vida y además para conocer. Proporcionan alimento al hombre tanto para vivir como para conocer. El conocimiento es imprescindible y tan esencial como la vida misma. Y como ya se ha dicho, el entendimiento divino lo ha creado todo para manifestarse a sí mismo. Y esto lo dice influenciado tanto por Aristóteles como por la doctrina bíblica, sobre todo según el pensamiento de San Pablo. Porque en vínculo explícito con Romanos 1:20, en las cosas visibles del mundo se conoce al Dios invisible. La conclusión lógica para el Cusano es que las cosas visibles son para que en ellas sea conocido el entendimiento divino como el artífice creador de todas las cosas. Se ve aquí que el Cusano quiere resaltar al mismo tiempo lo visible como aquello que es común tanto para Pablo como para Aristóteles. Y como síntesis de esto, puede decirse que la expresión "el hombre es medida de todas las cosas", del segundo de los textos comentados, expresa el engrandecimiento del hombre, quien se constituye como centro del universo, en cuanto ser constitutivamente abierto a Dios, el cual es su principio y su fin, y a su vez a la naturaleza, cuyo esplendor sensible no es sino la manifestación de la gloria de Dios mismo. Bueno, y ahora pasamos al quinto apartado, que es el último. Y voy a citar. Dios hizo que de las espinas surgiera una rosa tan bella para manifestarse a sí mismo como un entendimiento digno de admiración, haciendo ver cuán grande es su sabiduría y su razón y cuáles son los tesoros de su gloria. Y ahí en el Berilo dice: si de forma tan fácil pone tal belleza, tan adornada y tan bien proporcionada, por medio de una pequeña cosa sensible en el sentido cognoscitivo, con el movimiento de la alegría y con la armonía dulcísima, que hace que la naturaleza entera del hombre se serene. Es re lindo esto, por eso también quería compartirlo. Y de una forma más clara se manifiesta el entendimiento creador en la vida vegetal misma, de la que proviene la rosa. Y más clara aún es su resplendor en la vida intelectiva, que da luz a todas las cosas sensibles. Y glorioso en sobremanera es aquel dueño y señor, el imperator, que mediante la naturaleza como mediante una ley, lo domina y lo conserva todo, según esencias incorruptibles, por encima del tiempo y temporalmente en los individuos. Y es sin duda maravilloso ver cómo todas las cosas surgen por esta ley de la naturaleza, se mueven y obran lo que ordena la ley de la naturaleza, en la cual la ley no actúa sino aquel entendimiento, en tanto que es autor de todas las cosas. Esa es una cita del de Berilo 68, línea 12 y 19. Perdón, ahí estaba la cita, no pasé la diapositiva. Bueno, Jessy, ¿seguís vos para terminar? Dale. Bueno, para finalizar, como ya estuvimos viendo en las clases y también en la exposición, solo el ser humano es constituido de tal modo que es capaz de contemplar esta gloria divina.
a él le fue dada la capacidad para la contemplación de aquella sagrada gloria que se manifiesta en la creación por medio de su capacidad sensible e intelectiva. Acá se está haciendo de nuevo referencia a las citas del principio. Entonces, Dios mismo ha constituido al ser humano como mensura rerum, para alabanza de su gloria. El hombre es medida de todas las cosas. Lo sensible es por razón del conocimiento sensitivo, como decía antes la profe, hasta tal punto que sin este no existiría aquel. De lo que se trata es de ajustar lo sensible a la sensación correspondiente para conocer, en la medida de lo posible. Entonces, quien lleva a cabo esta acción del medir es el hombre por medio del sentido. El hombre, pues, mide de este modo lo sensible, o sea, es por el sentido que mide lo sensible. Pero no mide absolutamente, como también ya hemos dicho, puesto que la medida absoluta solo es Dios, pero sí mide del modo y en el grado que corresponde a su capacidad cognoscitiva. Pues en cuanto que el sentido participa de la razón, y acá está el vínculo entre sentido y razón que justo mencionó antes la profe, entonces, en cuanto que el sentido participa de la razón, es capaz de captar de forma sensible la gloria del entendimiento divino. Y lo que vale para lo sensible en relación con el conocimiento sensitivo, vale análogamente también para lo inteligible respecto del conocimiento intelectivo, y vale igualmente para la forma en que el hombre, y cito, contempla aquella naturaleza intelectiva inmortal, para que en esa su inmortalidad el entendimiento divino se le pueda manifestar. Bueno, fin de la cita. Entonces, para finalizar, y este sí ya es el fin, Gómez termina diciendo que mediante estos tres niveles, el sensitivo, el intelectivo y la naturaleza intelectual inmortal, el hombre se revela como medida de las cosas, en cuanto que hace que las diferentes cosas, las sensibles, las inteligibles y las eternas, el mismo entendimiento divino, se le manifiesten tal como corresponde en cada caso a su capacidad cognoscitiva. Y ese es el fin. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por las exposiciones, por haber preparado estas placas que van a quedar ahí, porque esto se sube y van a quedar a disposición de sus compañeros y compañeras. Estamos ya un poco pasados de hora, pero si quieren hacer alguna pregunta. No hay preguntas. Ya algunos nos han abandonado porque se tenían que ir, pero bueno, si no hay preguntas, ahora nos quedamos pensando en todo lo que dijeron, porque en realidad dijeron muchas cosas importantes que merecen ser barruntadas, como dicen los italianos, masticadas y vueltas a pensar. Entonces, les propongo al resto que lean estos dos textos, relean las fuentes, porque leer Alcusano no es fácil, y saben que nos interesa mucho la lectura de la fuente directa. Sobre eso, en definitiva, van a tener que trabajar, así que les recomiendo que vuelvan a leer esto. Y nos vemos el martes próximo con la exposición del último tema del Cusano, que es a ver si es posible de alguna manera tener contacto con Dios o ascender a Dios. Vamos a ver si esto es posible, porque por ahora parece bastante improporcionable todo, parece que no va a poder ser, pero veremos qué es posible. Bueno, si no hay preguntas, les vuelvo a agradecer, Ulises, Jessica, y nos vemos en la próxima clase. Dale. Chao, gracias. Muchas gracias. Adiós. Chau, chau.